Nos tomamos un minuto para pensar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. Compartimos este nuevo tema, corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es un estado de descomposición de la materia que en el caso del hierro se podría asemejar mucho con óxido, el óxido, como el hierro se va transformando en un material descartable, como es el desecho, el descarte del hierro que es tan duro y sin embargo termina por el óxido destruido. ¿Qué decir de la enfermedad ancestral de la lepra, los leprosos, que su cara, su nariz, sus orejas se iban cayendo a pedazos por la descomposición de la carne humana? La corrupción, cuando llega a nuestras vidas, y no en lo físico, sino en la conducta, en lo que somos, en lo que hacemos, puede ser también tan destructivo como lo que venimos hablando. Jorge Lanata, un periodista argentino de renombre internacional, ha escrito y ya publicó Óxido, que es la historia extraída de la misma historia argentina de la corrupción en años ancestrales. Ustedes saben que yo saqué hace unos días un libro que se llama Óxido, Historia de la Corrupción en Argentina, desde 1580 hasta 2023. Lo empecé a leer apenas lo tuve en las manos, pero lo terminé de leer este fin de semana. Óxido, desde antes de constituirse como país, esta región, este territorio que habitamos, fue cooptado por la corrupción. Hay registros de corrupción que datan del año 1580, que están asociados, por ejemplo, a tráfico ilegal de esclavos. Sí, bueno, o sea, Buenos Aires era la patria del tráfico de esclavos. Hacían llegar barcos que parecía que habían tenido algún problema o que se estaban por hundir. Lo llamaban navíos de arribo forzoso. Arribo forzoso, los remataban y ya estaba arreglada la reventa de los esclavos que iban por el Alto Perú en un tráfico ilegal de esclavos, en el que, por ejemplo, el Cabildo tardó muchísimo más de construirse lo que debía haber sido 200 años. Porque nunca los fondos eran destinados a donde tenían que ser. El Cabildo tardó 200 años en construirse. Y ahí funcionó la primera timba. El primer garito que hubo en Buenos Aires fue en el Cabildo. Quien lo manejaba era el tesorero del Cabildo, un capitán. Yo después de hacer el título me di cuenta que el óxido es una metáfora bastante exacta de lo que nos pasa, porque el óxido es casi permanente. Es muy difícil limpiar el óxido. El óxido está todo el tiempo, se va desplazando de un lugar al otro. Y rompe, ¿viste? Una cosa que está. Rompe la cañería, rompe la puerta, rompe el herraje, rompe. Va mordiendo donde carcome. está. Carcome donde está. Quizás nos es fácil a todos ver, indicar con el dedo a un corrupto. En el gobierno podemos encontrar gente en la sociedad que hace cosas que no debe, que se corrompe por amor al dinero, o por esto o por aquello, por influencias. Sin embargo, en la Biblia está cargada de verdad de corrupción. Si usted tiene una Biblia, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres perversos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era Elí? El sacerdote puesto por Dios para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida en el área de culto, en el área de buscar a Dios. Entonces la gente traía sus ofrendas y los hijos de Elí, que directamente eran una vergüenza total, no solamente se quedaban con las ofrendas de Dios, sino que humillaban a la gente. Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque estos hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En este contexto es que Elí le exhorta a sus dos hijos ya casados, hombres adúlteros, amantes del placer, de las borracheras, de las orgías, y dice la palabra: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían, tenían sexo con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dice, pero ya, cuando el tren ya había pasado: ¿por qué hacen cosas semejantes? Nunca les
le dijo: no, está mal, no puede ser que ustedes tengan semejantes conductas torcidas, son corruptos, este lugar no es para hacer esas cosas. Ustedes quieren tener una vida libertina, háganlo afuera, pero no en donde dice: será llamada mi casa casa de oración. Yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y es allí donde Dios le manda una profecía, que él iba a levantar un nuevo ministerio, el del pequeño Samuel. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¿Por qué? Porque tus hijos se van a morir jóvenes. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad juvenil. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en el mismo día. Yo voy a levantar un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y cuando Samuel recibe por primera vez, siendo un niño, una profecía, Dios le dice a Elí: y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Por la maldad, por la corrupción, por la iniquidad, que él sabe. No era un padre tontito que no sabía lo que sus hijos hacían, pero era permisivo, no corregía a sus hijos con el no y con el sí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no hizo nada, no los ha estorbado. Hasta la próxima.